Hola, ¿cómo están? Espero que empezando un súper gran día viernes, esta semana se hizo sumamente cortita, así que espero que la estén aprovechando. Hoy vamos a hablar de los paralelogramos y sus muchas propiedades y cómo se clasifican, obviamente. Así que de lleno vamos para allá. Como dijimos la clase anterior, los paralelogramos se forman con dos pares de lados paralelos, es decir, es como si tuviéramos dos rectas paralelas para formar un par de lados y otras dos rectas paralelas que sean secantes a las primeras forman los otros dos lados, ¿sí? Entonces nuestro paralelogramo sería este. Teniendo eso en cuenta, se cumplen muchas propiedades en todos los paralelogramos. La primera es que los ángulos opuestos siempre son de igual medida. Esto es porque los correspondientes entre paralelas son iguales y aquí se va a hacer como un círculo. Este va a ser igual con el que queda aquí arriba y el que queda aquí arriba va a ser igual que el que queda acá y este es opuesto por el vértice. Entonces este ángulo con este es igual y este ángulo con este ángulo también es igual, ¿sí? Siempre va a pasar eso. Los ángulos opuestos en un paralelogramo tienen exactamente la misma medida, al igual que sus lados opuestos. Los lados opuestos, como están entre paralelas, las paralelas siempre mantienen la misma distancia. Por lo tanto, eh, al cortarse con las paralelas, los lados que se forman tienen exactamente la misma medida. Es decir, este lado mide lo mismo que este lado mide lo mismo que ese. Siempre es así. Los lados opuestos miden lo mismo. Como los ángulos opuestos son de igual medida, pasa que los ángulos consecutivos suman 180. Sé que suena raro, pero ya habíamos dicho que los ángulos opuestos miden lo mismo. Así que este mide alfa, este mide beta y este mide beta. Entonces, si recordamos una propiedad de los cuadriláteros en general, es que sus ángulos interiores siempre suman 360 grados. Es decir, si sumamos alfa más beta, nos tiene que dar 360. O sea, 2 alfa más 2 beta es igual a 360. Y si en esta ecuación dividimos entre 2, obtenemos que alfa más beta es 180. Siempre los ángulos consecutivos en los paralelogramos suman 180 grados, es decir, son suplementarios, así se llama. Y por último, una propiedad más es que las diagonales se dividen. ¿Qué significa que se dividen? Significa que se cortan exactamente por la mitad. Es decir, si yo trazo las dos diagonales, ahí están, estas es igual con esto y este es igual con ese. Siempre va a pasar en un paralelogramo que las diagonales se van a dividir exactamente por la mitad. ¿Ok? Propiedades que nos van a servir para encontrar información adicional cuando un ejercicio nos hable de un paralelogramo en particular. Así que es bueno aprendérselas. ¿Cómo se clasifican los paralelogramos? Los podemos clasificar en general como regulares e irregulares. Hablamos de que son regulares cuando tienen todos sus lados iguales y irregulares cuando no lo son. Así, bien simple. Ahora, en estricto rigor, el único que es sumamente regular es este, el cuadrado, ¿sí? Porque además de tener todos sus lados iguales, tiene todos sus ángulos iguales. Pero si hablamos de paralelogramos, tenemos que considerar también al rombo, que también tiene todos sus lados iguales. El cuadrado se diferencia del rombo por sus ángulos interiores. El cuadrado tiene todos sus ángulos igual a 90 grados, por eso les decía que es el más regular. En cambio, el rombo tiene ángulos distintos de 90, donde sus opuestos medirán alfa y sus opuestos acá medirán beta. No son iguales y son todos distintos de 90 grados. Además de esto, ambos cumplen con una propiedad extra a las propiedades que ya habíamos hablado de todos los paralelogramos. Y es que las diagonales, además de cortarse por la mitad, son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo trazo las diagonales en el cuadrado, además de que se cortan por la mitad, se forma un ángulo de 90 grados. Lo mismo en el rombo. Si trazo las diagonales, se forma un ángulo de 90 grados. Eso solo pasa en el cuadrado y en el rombo, en ninguno más.
Así que por favor no lo vayan a replicar en otros paralelogramos. Además, en el cuadrado, las diagonales miden exactamente lo mismo. O sea, se cortan por la mitad, se cortan formando un ángulo de 90 grados y además sus diagonales son iguales. Eso solo en el cuadrado. Paralelogramos irregulares serían el rectángulo y el romboide. Al igual que el cuadrado con el rombo se diferencian por sus ángulos, el rectángulo y el romboide también, porque ambos tienen sus lados opuestos diferentes, o sea, sus lados diferentes, pero el rectángulo tiene sus ángulos de 90 grados y el romboide los tiene de diferente medida, todos diferentes de 90. No tienen propiedades extras, excepto el rectángulo que también sus diagonales son iguales. Área y perímetro. El área y perímetro de un paralelogramo son muy sencillos de calcular. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que para el perímetro, por ejemplo, que es la suma de todos los lados, en este caso solo necesitamos dos de los lados, porque los lados opuestos son iguales. Entonces el perímetro siempre va a ser 2A más 2B. Y el área sería siempre base por altura. En realidad le llamamos altura a el ancho que tenga nuestro paralelogramo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al igual que en el triángulo, la base es uno de los cuatro lados, o uno de los dos lados diferentes, ¿sí? Y la altura es la distancia que hay entre los lados opuestos. Es decir, si elijo como base B, la altura correspondiente sería la distancia que hay entre los lados B, ¿sí? Esta. Formando un ángulo de 90 grados, igual que la altura del triángulo, esta sería la altura correspondiente a B. Si tomamos como base A, tendríamos que tomar la altura correspondiente a la distancia que hay entre los lados A, que sería esta. Esta sería HA. Ahora, no importa dónde tomemos la distancia. Podemos tomarla aquí o la podemos tomar más acá. Va a medir lo mismo porque es la distancia que hay entre los lados. A diferencia del triángulo que tenía que ir desde el vértice hasta el lado opuesto formando un ángulo recto, en este caso podemos tomar la distancia en cualquier punto. Mientras se forme un ángulo recto con el lado, vamos a tener la altura, ¿sí? Así que, teniendo esto en cuenta, el área la podemos calcular como B por la altura correspondiente a B o A por la altura correspondiente a A. Y tendríamos algunos casos particulares. El caso particular más nombrado aquí es el cuadrado, porque como tiene sus lados iguales, el perímetro simplemente va a ser 4A. Y su área va a ser base por altura porque aquí ya se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado coincide con la altura. Caso similar con el rectángulo. El rectángulo tiene los lados diferentes, pero A pasaría a ser la altura de este rectángulo. O cuando hablamos de rectángulo, hablamos de largo por ancho, ¿sí? Donde el lado menor es el ancho y el lado mayor es el largo. Entonces, en este caso, el área simplemente se calcula como A por B. Y también podríamos hablar de un caso singular que es el del rombo, donde el perímetro, igual que el cuadrado, va a ser 4A, pero el área se va a calcular con la altura, pero la altura va a ser la misma para todos los lados, por lo tanto sería solo una forma, A por H, ¿sí? Donde H es la altura correspondiente a A, pero todas corresponden a A, así que no hay ningún problema. Pero en general, todas se pueden calcular de esta manera, base por altura, base por altura. Siempre podemos, teniendo un paralelogramo, calcular su área como base por altura. Veamos un ejemplo de ejercicio. Dice, en la figura ABCD, EFGH y JKLM son tres cuadrados cuyos lados miden 4, 2 y 1 centímetro respectivamente, con H y E en el segmento CB, J y M en el segmento FG. Si los rectángulos achorados tienen el mismo ancho, ¿cuál es el área de la región achorada? Bueno, este es el área que más vamos a usar, el área de los rectángulos y los cuadrados. Así que acostúmbrense. Este ejercicio viene de la PDT de invierno 2023 y es el ejercicio 37. Analicemos los datos. Tenemos que A,
ABCD es un cuadrado que tiene lado 4 centímetros. Es decir, esto mide 4 centímetros DC, esto mide 4 centímetros AD y esto mide 4 centímetros. Lo que podemos ver es que el largo de estos rectángulos que se forman dentro del cuadrado ABCD tienen como largo 4 centímetros. ¿Ok? Luego tenemos un cuadrado de 2 centímetros de lado. O sea, esto mide 2 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, este pequeño rectángulo que está aquí tiene como largo 2 centímetros. Y luego tenemos el cuadrado JKLM, este, que tiene lado 1 centímetro. O sea, esto mide 1 centímetro y esto 1 centímetro. El área achurada se compone de 3 rectángulos que están en el cuadrado ABCD, uno que está en el cuadrado EFGH y el cuadrado JKLM. Entonces, si sumamos sus áreas, obtenemos el área total. Partamos por acá. El área de este cuadrado JKLM sería base por altura, es decir, 1 por 1. Así que su área sería 1 por 1, que es 1. El área de este rectángulo, como dice que todos tienen el mismo ancho, mantiene el ancho del anterior, que sería 1. Por lo tanto, sería base por altura, porque la base puede ser ahí o acá, recuerden, base por altura, sería 2 por 1, que es 2, más, estos mantendrían el mismo ancho, así que todos tienen ancho 1, 1 y 1, así que sería 4 por 1, 4, más 4 por 1, 4, más 4 por 1, que es 4. Y ahí tenemos ese y ese. Tenemos toda el área achurada. Así que solo nos basta sumar. 1 más 2 es 3, 3 más 4 es 7, 7 más 4 es 11 y 11 más 4 es 15 centímetros al cuadrado. Y por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la B. Y eso es todo por hoy. Los ejercicios, hoy sí hay ejercicios, están en la descripción del video. Espero que la clase haya sido clara. Y si no, pues ya me pueden preguntar, no hay ningún problema. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Chau, chau.